Chicago Cubs vs Boston Red Sox, predicción de apuestas MLB, 28 de abril de 2024. Cubs en Red Sox, Jordan Wicks comenzará por Chicago. Wicks en 5 aperturas en el año produce una efectividad de 4.70 con whip de 1.52. El zurdo poncha al 16.3% con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 37.7% con 0.78 jonrones por 9 entradas. Tanner Houck comenzará por Boston. Houck tiene 5 aperturas con una efectividad de 1.65 y whip de 0.98. El derecho poncha al 24.6% con un 3.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 52.7% con un daño mínimo por jonrones. El bullpen de los Medias Rojas en sus 11 juegos en casa tiene una efectividad de 6.40 y batea 198. Chicago está anotando 5 carreras por juego en sus 21 juegos contra lanzadores derechos y han ganado 15 de esos juegos este año. El récord del equipo detrás de Houck es de 5-17 cuando está en línea entre más 1.25 y menos 125 con una pérdida de menos 12.1 unidades. Los Medias Rojas tienen un récord de 26-28 como favorito en casa de menos 110 o más alto en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 14.1 unidades. Juega a Chicago más 110. Cincinnati Reds vs Texas Rangers, predicción de apuestas MLB, 28 de abril de 2024. Reds en Rangers, Andrew Abbott comenzará por Cincinnati. Abbott tiene 5 aperturas en el año con una efectividad de 2.60 y whip de 1.12. El zurdo poncha al 17.7% con un 9.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 32.9% con 0.98 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.37 sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Dane Dunning comenzará por Texas. Dunning en 5 aperturas en 2024 ofrece una efectividad de 4.61 con whip de 1.28. El derecho está ponchando al 25% con un 13.8% de bases por bolas. Tasa de rodados del 42.6% con 2.30 jonrones por 9 entradas. El bullpen de los Rangers en casa tiene una efectividad de 2.41 en sus 14 juegos. Los rojos están bateando 193 en sus 10 juegos como visitantes. El bullpen de Cincinnati en la carretera tiene una efectividad de 4.73. Abbott con alto contacto es una preocupación contra esta alineación de los Rangers. Juega a Texas menos 127. Kansas City Royals vs Detroit Tigers, predicción de apuestas MLB, 28 de abril de 2024. Royals en Tigers, Michael Wacha comenzará por Kansas City. Wacha tiene 5 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.81 y whip de 1.27. El veterano está ponchando al 21.4% con un 7.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 41.3% con 0.64 jonrones por 9 entradas. Tarik Skubal comenzará por Detroit. Skubal en 5 aperturas con una efectividad de 1.82 y whip de 0.74. El zurdo tiene una tasa de ponches del 31.3% con un 4.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.5% con un daño limitado por jonrones. Los Tigres en sus 11 juegos en casa están bateando 209. Los Mellizos en sus 10 juegos como visitantes están bateando 205. Kansas City tiene un récord de 10-2 en el bajo enfrentando a un equipo de la Liga Americana que batea 255 o peor esta temporada. Skubal tiene un récord de 18-6 en el bajo en casa enfrentando a un equipo de la Liga Americana con un OVP de 330 o peor en el año. Juega a Kansas City y Detroit bajo 7.5. Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas MLB, 28 de abril de 2024. Dodgers en Blue Jays, Ryan Yarbrough comenzará por Los Ángeles. Yarbrough apareció en 8 juegos con una efectividad de 3.52 y whip de 0.78. El zurdo está ponchando al 11.2% con un 5.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 36.6% con 1.17 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.85 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Kevin Gausman comenzará por Toronto. Gausman tiene 5 aperturas con una efectividad de 5.57 y whip de 1.57. El veterano ha visto caer su tasa de ponches al 18.6% con un 6.2% de bases por bolas.
Los rodados se situaron en el 43.7% con 1.29 jonrones por 9 entradas. Gausman ha sido castigado en sus aperturas en casa esta temporada. El bullpen de Toronto en sus 10 juegos en casa tiene una efectividad de 6.99. Los Ángeles está bateando 297 contra lanzadores derechos y anotando 6.2 carreras por juego contra ellos. En sus 11 juegos como visitantes, están bateando 293 con una efectividad de 2.88 en el bullpen. Juega a Los Ángeles más 1-1-6. New York Yankees vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 28 de abril de 2024. Yankees en Brewers, Marcus Stroman comenzará por Nueva York. Stroman en 5 aperturas en la campaña produce una efectividad de 2.93 con whip de 1.23. El veterano ha visto aumentar sus ponches al 24.3% con un 8.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 57.3% con 1.30 jonrones por 9 entradas. Tobias Myers comenzará por Milwaukee. Myers en su debut en MLB permitió una carrera con 4 ponches en 5 entradas de trabajo. Selección de sexta ronda en 2016 a los 17 años que pasó partes de 9 años en ligas menores. Lanzó bien en AAA este año trabajando 16 2/3 entradas. Nueva York en sus 14 juegos como visitante tiene una efectividad de bullpen de 1.89. En sus 17 juegos contra lanzadores derechos han promediado 4.9 carreras por juego y ganaron 13 de esos juegos. Juega a Nueva York menos 132. St. Louis Cardinals vs New York Mets, predicción de apuestas MLB, 28 de abril de 2024. Cardinals en Mets, Lance Lynn comenzará por St. Louis. Lynn tiene 5 aperturas en 2024 con una efectividad de 2.81 y whip de 1.36. El veterano está ponchando al 22.8% con un 8.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 37.3% con 1.40 jonrones por 9 entradas. José Quintana comenzará por New York. Quintana en 5 aperturas tiene una efectividad de 4.21 y whip de 1.60. El zurdo poncha al 17.4% con un 12.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.9% con 1.05 jonrones por 9 entradas. El bullpen de Nueva York en casa tiene una efectividad de 2.05 en sus 13 juegos. La tasa de jonrones de Lynn es una preocupación. St. Louis ha tenido dificultades para anotar carreras esta temporada. Tienen un récord de 3-9 en sus 12 juegos diurnos bateando 204. Juega a New York menos 110.